española y veníamos hablando de las oportunidades que se pueden tener aquí. Nos encontramos hoy en Ceuta con el vicesecretario de Economía del Partido Popular a nivel nacional, una persona que conoce bien la ciudad porque ha sido diputado por Ceuta, además fue responsable en la ciudad de la agencia tributaria. Juan Bravo, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Una visita que se produce prácticamente entrando en la campaña electoral. Usted sabe bien lo que son estas citas, las ha vivido como candidato al Congreso, luego ha vivido, aunque ya luego no fuera consejero, las de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se afronta una campaña cuando uno está en el partido a nivel nacional, que suena como muchísimo más grande todo? Bueno, simplemente es diferente en el sentido de que tienes que intentar atender las peticiones que tienes de los territorios. Cuando tuvimos la oportunidad de ser candidato por Ceuta o cuando nos presentamos a las elecciones en la segunda legislatura del presidente, Juanma Moreno, en Andalucía, pues te focalizabas en un territorio más concreto. Ahora tienes que compaginar tu trabajo del día a día de Génova y a su vez también intentar dar respuesta a los territorios en los que te quieren que participes, y gracias a Dios es cierto que tenemos muchas peticiones que nos va a obligar, pues bueno, hoy estamos en Ceuta, pero esta semana también estaremos en Granada, tendremos que estar en Jaén, bueno, hemos estado en Huesca, hemos estado en Teruel, bueno, en un montón de sitios donde intentamos de alguna manera ayudar a los compañeros que están contando cuál es el proyecto económico del Partido Popular, ¿no? Antes de entrar en materia local, ceutatube.com, ceutaldia.com y ceutaactualidad.com, estamos publicando una encuesta a lo largo de los últimos días. Hoy precisamente publicábamos lo que dice esa encuesta respecto a las elecciones generales, no a las elecciones autonómicas, que dice que las ganaría el PSOE. Usted fue el último que ganó unas elecciones generales en Ceuta con el Partido Popular, después ganó el PSOE y posteriormente, cuando se repitieron las elecciones, se impuso Vox. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, pues supongo que aquí lo importante es ser capaz de ilusionar a la gente y demostrarles que hay un proyecto diferente. Creo que en este momento la figura del presidente Feijóo representa lo que gran parte de los españoles quieren, ¿no? Que es tranquilidad, moderación, un proyecto de país, y ser capaz de no confrontar, sino buscar siempre sumar cuanto más gente al proyecto. Yo es verdad que vengo de una situación muy favorable, como ha sido Andalucía, que después de casi 4 años de trabajo tuvimos elecciones y la gente dio una mayoría suficiente a Juanma Moreno, y yo creo que sinceramente eso es lo que aspiramos, y eso pasa porque el diputado de Ceuta lógicamente sea el diputado del Partido Popular. Puede que en esas elecciones que se repitieron además, y además hubo intercambio entre los partidos que ganaran, se reflejara ese descontento que venía arrastrándose desde algunos años anteriores con el partido a nivel nacional y que al final se pagara en Ceuta. Bueno, se pagó en Ceuta y se pagó en otros territorios, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Si analizamos no España, el conjunto de Europa, prácticamente todos los gobiernos que tuvieron que hacer frente a la crisis tan dura sufrieron un desgaste muy importante en las elecciones. Incluso Alemania, es verdad que quizá Merkel fue la que mejor aguantó, pero aún así necesitó de acuerdos porque no tuvo esas mayorías, ¿no? Entonces, como bien dice, posiblemente fue el reflejo de esa situación de angustia, de tensión, de la crisis, de las medidas que hubo que adoptar, y bueno, pues quizá no fuimos capaces de explicar a la gente suficientemente bien lo que habíamos hecho, que yo creo que sin duda hoy con el paso del tiempo lo ves con mejor perspectiva. Fue salvar a España de la intervención, fue salvar a los pensionistas de que le restasen un 15 o un 40% de la pensión, fue salvar a los funcionarios que le quitasen un 15 o un 40% del sueldo, fue salvar a los españoles de situaciones tan difíciles como las que hemos vivido en Portugal o en Grecia, ¿no? Entrando ya en el ámbito local, en el ámbito que tiene que ver con Ceuta, esa misma encuesta dice que las elecciones van a estar reñidísimas. Ahora mismo dan mayoría al Partido Popular, pero muy cerca al PSOE. Ceuta pasa momentos difíciles, como otros territorios, ¿no? Pero pasos... Creo que nosotros esta legislatura un poquito más. Un poquito más, por eso digo. El cambio de ser una zona franca al comercio transfronterizo, y hay un momento que se corta el comercio transfronterizo y hay que ser capaz de reinventarse, y en medio se produce una situación que todos vimos que fue muy dura para los ceutíes y creo que fue muy dura para España, pero que gracias a Dios el gobierno que estaba, que es el gobierno del Partido Popular, fue capaz de dar respuesta a esa situación y bueno, y también con el apoyo de la delegación del gobierno, ¿no? Pero ser capaces de volver a una cierta normalidad, ¿no?
Desde el punto de vista económico, además, se ha conseguido esa transformación hacia un ámbito tecnológico, un ámbito innovador, que no era fácil, porque de hecho muchísimas provincias del territorio nacional no han sido capaces de hacerlo y aquí se ha hecho. Y eso se ha hecho con los empresarios, con los emprendedores, con los autónomos, con la Confederación de Empresarios, con la Cámara, con los sindicatos y también con el Gobierno. Y ese Gobierno lo encarna el presidente Juan Vivas y lo encarna el Partido Popular. Entonces yo creo que sinceramente intentaríamos pedirle a los CEUTIES que nos den la confianza para continuar ese proyecto y para poder terminar de consolidarlo, ¿no? Porque creo que con los errores que hemos tenido, que seguro hemos tenido como cualquiera que tiene que tomar decisiones, pero si hacemos un cómputo global, creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y bueno, asumiendo los errores y pidiendo disculpas, pero creo que le pedimos que nos den la confianza para continuarlo, ¿no? El presidente lo ha dicho ya por activa y por pasiva, si no es la lista más votada, él se hará a un lado, pero hay otra cosa que también ha dejado clara, que es que el Partido Popular de Ceuta no pactará con Vox. Esto se distancia un poco de la línea que ha mantenido el Partido Popular en otros territorios. Me gustaría saber qué es lo que le parece a usted, como dirigente del Partido Popular a nivel nacional, lo que dice en este caso Juan Vivas y esa negativa a pactar con Vox, y si en algún momento, de ser necesario, desde el Partido Popular Nacional se obligaría al PP de Ceuta a hacerlo. Mira, la figura del presidente Feijóo, aparte de ser una persona de acuerdo, de consenso, quizá por su origen, de venir de una comunidad autónoma, lo que tiene claro es el dar las mayores competencias a los presidentes autonómicos para tomar decisiones, y de hecho lo ha dicho, cada territorio hará lo que él considere. Es verdad además que si a eso le sumas un presidente como Juan Vivas, que lleva tantísimos años al frente del gobierno, te da más garantías que la decisión que tenga que tomar sea la adecuada. Y en tercer lugar, al final, independientemente de los partidos, que también es importante, también están las personas. Yo le puedo decir que nuestra relación con Vox en Andalucía ha permitido llegar a un gobierno que ha transformado una comunidad autónoma, y sería injusto si dijéramos que Vox no ha sido una parte que ha colaborado y que ha ayudado, aunque quizá al final pues bueno, decidió otro camino. Pero cuando alguien tiene la oportunidad de asomarse a los compañeros de otros partidos, en este caso de Vox, aquí en Ceuta, y yo lo intento seguir lo máximo que puedo, creo que la situación y la voluntad no es la misma. Entonces creo que entiendo perfectamente que el presidente Juan Vivas en un momento dado diga, oye, si vienen a sumar, todo el mundo sirve, ¿no? Todo el mundo aporta, todo el mundo vale, pero los que vienen a buscar confrontación, a buscar choque, a buscar tal, yo creo que si algo ha conseguido demostrar esta ciudad, y en eso una parte importante de la responsabilidad tiene el presidente, porque es un poco el reflejo de todos, ha sido la capacidad de acordar, y aquí se han hecho acuerdos de gran calado que se ha sido referencia a nivel nacional, con lo cual yo creo que el presidente, que tiene la libertad para hacer, porque así lo ha manifestado Feijóo, además en este caso yo creo que con las situaciones tan tensas que estamos viviendo y las descalificaciones y los ataques que lo único que generan es tensión y nunca aportan nada para el crecimiento de la sociedad, pues yo entiendo que él defienda esa postura. En el ámbito económico, hoy ha tenido la posibilidad de pasar un rato con los empresarios ceutíes, con una amplia representación, además, lo hemos visto, de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, empresarios que tienen sus negocios en nuestra ciudad. Me gustaría saber qué le han transmitido, cuáles son las preocupaciones que le han hecho llegar. Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que agradecerle a los empresarios y a esa representación que nos ha dedicado ese tiempo para poder compartir. También porque son parte de esa transformación que está viviendo Ceuta y no es fácil. De hecho hay sitios que pasan años en ser capaces de transformarse, sin embargo en Ceuta se ha hecho a una velocidad que es de destacar, ¿no? Que creo que es una enorme oportunidad, pero lo que nos trasladan es, necesitan estabilidad, saber cuáles son las reglas de juego, y creo que este gobierno ahora mismo a nivel nacional no transmite esa seguridad o esa credibilidad. En segundo lugar, el tema de la fiscalidad. El régimen fiscal de Ceuta nos planteaba la posibilidad de seguir mejorándolo. Yo creo que eso fue un compromiso que se adquirió en el 2014 cuando se hizo esa reforma para mejorarlo, y los responsables políticos, en ese caso el Partido Popular, además dijeron, oye, vamos con esto, y si esto va bien y realmente responde como vosotros creéis, y creo que la economía así lo ha hecho, seguiremos mejorando. Pues yo creo que hay que seguir avanzando en ese camino. Y luego también algunas cuestiones concretas en relación con la posición de Ceuta cara a Europa, que yo creo que ahí España tiene capacidades para defender y para seguir mejorando las condiciones de Ceuta y de Melilla, en esa situación especial que tenemos, que no somos una región ultraperiférica, pero tenemos muchos condicionantes muy diferentes a los que pueda pensar cualquier persona, ¿no? Que quizá por la proximidad pueda pensar que tenemos una situación, pero cuando alguien vive, conoce y está directamente relacionado con Ceuta, sabe que tenemos una relación con Marruecos diferente, tenemos un mar que nos separa con una conectividad que a veces no es tan fácil. Bueno, yo creo que eso nos lleva a tener un régimen, a poder pedir un régimen especial.
Sabemos que se ha avanzado a lo largo de los últimos años, a pesar de esas crisis que se han ido viviendo, y que se está en el camino de un cambio de modelo. Una vez iniciado el camino, ¿hacia dónde se debería avanzar para que ese cambio de modelo económico, ese desarrollo de Ceuta, se convierta en una realidad factible que los ceutíes puedan notar en su día a día? Pues yo creo que todo el tema de la tecnología y la innovación, hoy no sabemos hasta dónde va a llegar, o sea, el recorrido que tiene. Y me explico. La radio como tal, como conocemos lo que es la radio que escuchamos, tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. El ChatGPT ha tardado un mes en tener 50 millones de usuarios. 38 años, un mes, para que veamos cómo las cosas evolucionan. Entonces, hay que seguir apostando por ahí. Decían recientemente en un estudio que el año 2026 2,1 millones de nómadas digitales van a decidir dónde vivir. Y yo creo que Ceuta puede jugar una partida importante. No digo al nivel de Málaga, pero sí que tenemos unos condicionantes como es un régimen fiscal muy ventajoso, una conexión que si Málaga presume de que está conectada con 150 destinos, Ceuta está a 30 minutos de 150 destinos. Y luego una tercera, que es un gobierno que resulta amigable y que vaya a buscar a las empresas, o cuando las empresas vengan les abran las puertas de par en par, les ponga una alfombra azul, una alfombra roja y les diga, oye, aquí queremos. Esto tiene que estar acompañado con otra cosa. En España tenemos un enorme problema de paro juvenil, somos los segundos de Europa con más paro juvenil, en Ceuta sabemos que es un problema, y el mejor elemento para compensar eso es la formación. Creo que se está haciendo un esfuerzo con la formación profesional dual, creo que existen fórmulas también de formación sin necesidad de que sea la arreglada, pero en temas como ciberseguridad, data analytics, que con una formación de 6, 8 o 9 meses, la gente que haga esa formación puede encontrar trabajo. Entonces yo creo que el siguiente paso es ser capaz de casar esos elementos para que la gente joven que tenemos en Ceuta encuentre ese puesto de trabajo vinculado a las nuevas tecnologías que además le puede permitir trabajar desde Ceuta. No hace falta vivir en Madrid o vivir en Málaga para poder desarrollar esos trabajos. El teletrabajo también nos ofrece esas posibilidades, con lo cual yo creo que ese es el reto, pero de verdad me parece muy admirable el poco tiempo en el que se está produciendo esa transformación en Ceuta, ¿no? Con el juego online, el ángulo como punto de startup, el interés que ha despertado, la posibilidad de esa formación profesional dual que se está desarrollando en Ceuta. Bueno, yo creo que hay elementos suficientes para pensar que se están haciendo las cosas bien y, como dice, que la ciudadanía además va a encontrar los beneficios rápidos de todo ese esfuerzo. Pero necesitamos que gobierne el papel. Claro, porque una de las cuestiones es que hablamos de todas estas cosas y es verdad que se ven avances, pero al final tiene que pasar un tiempo para que la ciudadanía vea cómo se disminuyen las tasas de paro, cómo la gente encuentra un empleo en estos sectores y se termina de desarrollar la economía. Sin dejar la economía, y ya es la última cuestión, pero no quería dejarle sin preguntarle por esto, porque seguro que sabe que es una cuestión que preocupa y mucho a los ceutíes, que es lo que tiene que ver con las bonificaciones a la seguridad social. Nos encontramos con que ha habido una modificación y que a partir del 1 de septiembre esas bonificaciones pueden cambiar. Me gustaría saber qué iniciativas va a tomar el Partido Popular a nivel nacional para tratar de evitar que esto suceda y, bueno, convencer al Gobierno de que las bonificaciones tienen que quedarse como están. Si no, seguir incrementándose hasta el 75%, que fue una de las cosas que se planteó cuando se habló del plan estratégico. Claro, fijaros, hablaba antes de la necesidad de que en España o en Ceuta haya credibilidad. Y la credibilidad es que si tú en un plan estratégico me dices que vas a incrementar la bonificación al 75%, ahora ya casi nos conformamos con que nos la dejen en el 50%, porque la han quitado con efectos a partir de septiembre. Eso no tiene mucho sentido. Al final, creo que a veces hay un problema y es no conocer la realidad de Ceuta. Y cuando no conoces, haces decisiones desde Madrid sin tener en cuenta la realidad. Me consta que el presidente Juan Vivas está tratando la cuestión, me consta también que desde el Ministerio han trasladado el compromiso de intentar buscar soluciones, con lo cual yo creo que es un... Pero va a dar tiempo, porque es que nos metemos ya en el ciclo electoral, luego llegan las tomas de posesiones y cuando nos queramos dar cuenta es julio, agosto ya sabemos que poco se hace y llega el mes de septiembre. Bueno, este gobierno ha sido capaz de aprobar, no sé si 100 y pico reales decretos ley, o sea, algo récord, y ha sido capaz de aprobar normas en cuestión de unos días, o sea, que supongo que le sería muy fácil aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros y llevarlo al día siguiente al Parlamento, o sea, si lo ha hecho con otras cosas y esto le da prioridad. Lo que no debe olvidar nadie, los que nos están viendo y escuchando, es, yo les hago un análisis. Cuando ha gobernado el Partido Popular a nivel nacional, que nos diga una sola medida de las que se han perdido o se han rebajado, y sin embargo ahora sí que estamos con ese miedo. Yo creo que nosotros como Partido Popular también, por lo que le preguntaba, damos la garantía de que a Ceuta se le cuide de una manera muy especial. Se conocen las realidades y cada vez que pasa el tiempo, cuando ha gobernado el Partido Popular, se les ha dado
más elementos, más instrumentos para realmente poder mejorar las condiciones de los CUTIs, y yo creo que eso es un valor que nos pueden discutir otras cosas, que seguramente, como decía, no seamos los más guapos, ni los más simpáticos, ni a lo mejor ni siquiera los más listos, pero sí que somos confiables y somos creíbles en el sentido de que lo hemos hecho anteriormente y lo vamos a seguir haciendo. Juan Bravo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por ayudarnos a intentar arrojar un poco más de luz antes de que empiece esta campaña electoral, que va a ser larga, porque empezamos con las autonómicas y acabaremos con las generales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es verdad que va a ser un año intenso, pero yo creo que también un año importante para Supongo para que nos Ceuta. veremos más por aquí. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias.